Buenas tardes. Este es el video para explicar el problema número 2 del examen, el cual nos plantea que hay un cable doblado en forma de arco de radio R con una distribución lineal de carga dada por lambda igual a seno de teta. Esta es la representación gráfica de lo que nos está diciendo el problema y los datos que nos dan. Entonces es que lambda equivale a seno de teta, donde, donde también nos dice que a es una constante. Entonces nos pide calcular el vector del campo eléctrico en el origen. Lo que tenemos que hacer es tomar un pedazo muy pequeño de la cuerda. Tenemos que tomar un pedazo muy pequeño del cable que tiene una longitud de S. Sería esta. Ya tenemos, bueno, el radio nos dice que es R. Y tendríamos un d teta de, de, ese, de ese pequeño pedazo. Entonces tenemos que el campo producido sería por la fórmula, la tenemos aquí. Nada más sustituiríamos la dq, que sería nuestro lambda por ds. Sustituyendo, nos quedaría así. Entonces ahora lo que queremos es el vector unitario de R. Entonces aquí se ve. Esto lo tenemos porque necesitamos las componentes en X y Y. Y haciendo el diagrama de cuerpo libre, tenemos que para X tenemos que utilizar el seno de teta, y para Y menos coseno. Entonces necesitamos hacer una integral para obtener el campo eléctrico total. A ver, entonces nuestra integral bueno, tenemos que hacer la integral del campo eléctrico. Sería el campo eléctrico total, donde K sobre R cuadrada sale porque es constante, y tenemos a seno de teta, que esta sería nuestra lambda. Tenemos R de teta, que sería nuestro ds, el pequeño pedazo, y multiplicado por nuestras componentes para R de X y Y, lo que nos hace o nos obliga a separarlo en dos integrales, una para X y otra para Y. Entonces para la integral en X, o sea, ya tenemos fuera nuestras constantes. Vemos que también esta R saldría y se eliminaría el cuadrado que teníamos arriba,
Y bueno, también sabemos que por identidad trigonométrica, a ver, el seno cuadrado de teta, el que tenemos aquí, es igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2 teta. Sí. Y bueno, pues haciendo la integral, ya aquí ya la tenemos. Nada más sustituimos los valores desde 0 hasta 2pi. Nos quedaría que es igual a k sobre r ¿sí? Y ahora tenemos que hacer lo mismo para la componente el y. Y así nos quedaría la integral para el caso de y, donde podemos tomar como u coseno de teta y du sería menos seno de teta y entonces ya evaluando de 0 a 2pi nos quedaría así y el resultado para y sería menos ka sobre 2r. Entonces ya nuestro campo total sería KAR, que multiplica a pi cuartos, que es nuestra x, y a menos 1/2, que sería nuestra y. Y pues ya. ¡Bravo!